12 de diciembre de 1946. Ese día nació en Ciudad de México un niño que décadas después formularía una teoría capaz de explicar por qué el momento exacto de tu llegada a este mundo podría no ser casualidad. Jacobo Grinberg demostró en sus experimentos que el cerebro humano no solo percibe la realidad, sino que la construye activamente, y si eso es cierto, entonces el instante preciso en que comenzaste a interactuar con el campo energético del universo tiene consecuencias que aún estás experimentando. En los próximos minutos vas a entender cómo la fecha de tu nacimiento pudo haberte conectado con patrones específicos del espacio-tiempo, según las investigaciones de uno de los neurocientíficos más controversiales de México. No estamos hablando de astrología popular ni de supersticiones, estamos hablando de física cuántica aplicada a la conciencia humana, de cómo ciertos momentos del año generan resonancias electromagnéticas particulares que, según Grinberg, imprimen características en tu campo neuronal desde el primer segundo de vida. Vas a descubrir por qué algunos meses producen personas más introspectivas mientras otros generan personalidades expansivas, por qué ciertos cumpleaños marcan puntos de transformación radical en las vidas de quienes los experimentan, y por qué el universo podría haber estado esperando tu llegada en ese momento específico y no en otro. La mayoría de personas vive sin sospechar que su mes de nacimiento los conectó con una frecuencia particular del universo. Grinberg pasó 30 años investigando cómo funcionan estas conexiones invisibles. Publicó 54 libros sobre conciencia, realizó cientos de experimentos con electroencefalogramas y trabajó con chamanes que supuestamente podían manipular la estructura misma de la realidad. Todo para demostrar algo que la ciencia occidental aún se resiste a aceptar, que el tiempo no es una variable neutral, que cada momento tiene una firma energética única y que el momento en que naces te marca de formas que apenas estamos comenzando a comprender. Antes de continuar, si este tipo de información te resulta valiosa, suscríbete al canal. Cada semana exploramos las investigaciones más profundas de Jacobo Grinberg, esas que la ciencia convencional aún no se atreve a validar, pero que podrían cambiar completamente tu comprensión de quién eres y por qué estás aquí. Jacobo Grinberg nació en una familia judía de inmigrantes europeos que habían escapado de las persecuciones antisemitas en Europa del Este. Creció en un hogar donde se valoraba el conocimiento, el cuestionamiento y la búsqueda de verdades más profundas. A los 12 años vivió el evento que marcaría toda su trayectoria científica. Su madre fue diagnosticada con un tumor cerebral maligno. Durante 2 años, el joven Jacobo vio cómo la enfermedad consumía a la mujer que le había dado la vida. Presenció su deterioro mental, sus dolores, su confusión y finalmente su muerte. Esa tragedia temprana lo llevó a hacerse una pregunta que la mayoría de niños no se plantean. ¿Qué es la conciencia y dónde reside realmente? Si el cerebro de su madre estaba siendo destruido por un tumor, ¿dónde estaba ella realmente? ¿Era solo esa masa de tejido enfermo o había algo más, algo que trascendía lo físico? Estas preguntas lo atormentaron y lo impulsaron. Decidió que dedicaría su vida a entender la mente humana, a descubrir los secretos de la conciencia que la medicina convencional ni siquiera intentaba abordar. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. No se conformó con las explicaciones conductistas de la época que reducían la mente a respuestas condicionadas. Necesitaba ir más profundo. En 1970 se trasladó a Nueva York para estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute. Allí obtuvo su doctorado investigando los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Pasó años conectando a personas a electroencefalogramas, mostrándoles patrones visuales, midiendo cómo el cerebro procesaba diferentes formas y configuraciones. Era trabajo riguroso, científico, aceptado por la comunidad académica,
Pero Greenberg sabía que algo faltaba. Los electroencefalogramas mostraban actividad eléctrica. Sí, pero ¿cómo esa actividad se convertía en experiencia consciente? ¿Cómo los impulsos eléctricos en neuronas se transformaban en el rojo que ves, el dolor que sientes, el amor que experimentas? La ciencia no tenía respuesta, aún no la tiene. En 1977 regresó a México con una misión clara: demostrar científicamente que existe una conexión invisible entre todas las mentes humanas, que la conciencia no está confinada dentro del cráneo, sino que se extiende, interactúa, se entrelaza con otras conciencias y con el tejido mismo del universo. Fundó el primer laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac cuando tenía apenas 23 años. Era joven, brillante, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por sus ideas. Durante los años 70 y 80, Greenberg realizó experimentos que hoy parecen sacados de ciencia ficción, pero que están documentados en revistas científicas revisadas por pares. Su trabajo más famoso fue el experimento del potencial transferido. Conectaba a dos personas con electroencefalogramas de alta precisión. Las colocaba en habitaciones separadas, completamente aisladas electromagnéticamente, mediante jaulas de Faraday. No había posibilidad de comunicación sensorial entre ellas, ninguna señal electromagnética convencional podía pasar de una habitación a otra. Luego, hacía que las dos personas meditaran juntas durante 20 minutos antes de separarlas. Esta meditación conjunta era crucial. Greenberg descubrió que no bastaba con poner a dos extraños en habitaciones separadas. Necesitaban establecer primero lo que él llamaba una conexión sintérgica, una sincronización de sus campos neuronales. Durante la meditación, sus cerebros literalmente comenzaban a funcionar en patrones similares, como dos relojes que al estar cerca terminan sincronizando sus péndulos. Una vez establecida la conexión, las personas eran separadas y colocadas en sus respectivas jaulas de Faraday. A una de ellas, Greenberg le mostraba destellos intensos de luz. Estos destellos producían un patrón característico en el electroencefalograma llamado potencial evocado visual. Es la respuesta eléctrica del cerebro al estímulo lumínico, completamente predecible, completamente normal, pero entonces ocurría algo que la ciencia convencional no puede explicar. En el electroencefalograma de la segunda persona, que estaba en una habitación aislada sin recibir ningún estímulo visual, aparecían patrones similares, no idénticos, pero correlacionados. Era como si su cerebro estuviera respondiendo a una luz que sus ojos no habían visto, como si hubiera recibido la información por algún canal invisible, por alguna vía que no requería fotones ni señales electromagnéticas convencionales. Greenberg replicó este experimento más de 50 veces con diferentes parejas. Los resultados se publicaron en Physics Essays en 1994. No fue un artículo menor en una revista oscura. Fue un trabajo riguroso que pasó revisión por pares y que presentaba datos cuantificables. El potencial transferido era real y medible. Aproximadamente el 25% de las veces que estimulaban visualmente a una persona, la otra mostraba actividad cerebral correlacionada. Eso es muy por encima del azar. Eso es evidencia de que algo estaba ocurriendo. La comunidad científica lo ignoró, en su mayoría, algunos lo atacaron, lo acusaron de fraude, de mala metodología, de wishful thinking, pero nadie pudo replicar sus experimentos para demostrar que estaba equivocado. Simplemente lo descartaron porque los resultados no encajaban con el modelo materialista de la conciencia. Si el cerebro está encerrado en el cráneo, si la conciencia es solo el resultado de procesos neuroquímicos locales, entonces el potencial transferido es imposible. Por lo tanto, dijeron muchos científicos, debe ser un error. Greenberg no se desanimó. Sabía lo que había medido, sabía que sus datos eran sólidos y sabía que necesitaba una teoría que pudiera explicar no solo el potencial transferido, sino todos los fenómenos extraños que estaba documentando. Así nació la teoría sintérgica,
La palabra sintergia viene del griego sin, que significa con o junto, y ergos, que significa energía o trabajo. Sintergia significa literalmente energía con. Es la energía que surge cuando sistemas se integran, cuando partes separadas se unen para crear algo mayor que su suma. Greenberg propuso que el universo entero es sintérgico, que todo está conectado a través de algo que llamó la latice, la rejilla. Esta latice no es metafórica. Según Greenberg, es una estructura real del espacio. Es un campo de información que existe en todas partes, que permea todo y que contiene el potencial de todas las experiencias posibles. Piensa en ella como una matriz multidimensional de energía vibrando en diferentes frecuencias. Cuando tu cerebro se activa, genera lo que Greenberg llamó el campo neuronal. Este campo no está confinado dentro de tu cráneo. Se extiende alrededor de tu cabeza, probablemente varios centímetros o incluso metros, como un campo electromagnético. Tu campo neuronal interactúa constantemente con la látice. Y cuando tu campo neuronal toca la látice, algo extraordinario ocurre. La látice se distorsiona, se dobla, se modifica, y esa distorsión es lo que experimentas como realidad. El color que ves no está en el objeto que estás mirando, está en la interacción entre tu campo neuronal y la látice. El sonido que escuchas no está solo en las vibraciones del aire, está en cómo tu campo neuronal decodifica las distorsiones de la látice causadas por esas vibraciones. Esto suena abstracto, pero Greenberg lo hizo concreto. Calculó ecuaciones, propuso modelos matemáticos, estimó que la látice vibra a frecuencias extremadamente altas, probablemente en el rango de 10 elevado a 43 oscilaciones por segundo, lo que se conoce como la frecuencia de Planck. A esas velocidades el espacio mismo se vuelve cuántico, granular, discreto. Ya no es el continuo suave que experimentamos, sino una espuma de posibilidades colapsando constantemente en actualidad. Y aquí está la conexión con los meses de nacimiento. La látice no es uniforme, tiene variaciones. Piensa en ella como el océano. En general es agua, pero hay corrientes, hay diferencias de temperatura, hay zonas de alta y baja salinidad. La látice también tiene variaciones dependiendo de múltiples factores: la posición de la Tierra en su órbita solar, las configuraciones planetarias, la actividad solar, los ciclos lunares, incluso eventos cósmicos más grandes como el movimiento de nuestro sistema solar a través de la galaxia. Cuando naces, experimentas el momento más dramático de tu existencia física. Pasas de estar dentro del útero, completamente dependiente de tu madre, a estar expuesto al mundo exterior. Tu sistema nervioso se activa completamente por primera vez. Tomas tu primer aliento. Tu cerebro comienza a procesar estímulos sensoriales de forma independiente y en ese momento tu campo neuronal se enciende como un interruptor y comienza a interactuar con la látice. El estado de la látice en ese momento específico imprime características en tu campo neuronal. Es como sintonizar una radio. La látice está emitiendo en múltiples frecuencias simultáneamente, pero tu campo neuronal, en su primer momento de activación, se sincroniza preferentemente con ciertas frecuencias y no con otras. Esas frecuencias con las que resonaste en tu nacimiento se convierten en tu sintonía base, tu frecuencia fundamental. Ahora, ¿por qué el mes importa más que el día específico o la hora exacta? Greenberg estudió ciclos, los ciclos lunares, los ciclos solares, los ciclos estacionales, y descubrió que aunque la hora y el minuto exactos tienen su propia importancia, el mes del año marca configuraciones energéticas más amplias y estables. El mes determina en qué punto de la órbita terrestre naciste, determina la inclinación del eje terrestre con respecto al Sol, determina la duración del día versus la noche, determina la intensidad de la radiación solar. Todos estos factores afectan la látice de formas medibles.
En 1987, Greenberg fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, conocido como INPEC. Este instituto tenía una misión radical: estudiar científicamente fenómenos que la ciencia oficial consideraba imposibles o irrelevantes. Allí investigó la meditación, los estados alterados de conciencia, las experiencias místicas, los sueños lúcidos y, por supuesto, el chamanismo. El encuentro de Greenberg con Pachita, la curandera indígena mexicana más famosa de su época, transformó completamente su comprensión de lo que era posible. Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, realizaba supuestamente cirugías sin instrumentos. Cientos de personas atestiguaron que podía abrir cuerpos con las manos, extraer tumores, reemplazar órganos enfermos con órganos sanos, que materializaba de la nada, y cerrar las heridas sin dejar cicatrices, todo mientras estaba supuestamente poseída por el espíritu del hermano Cuauhtémoc, el último emperador azteca. La mayoría de médicos y científicos descartaban a Pachita como charlatana, pero Greenberg no la descartó, la estudió. Pasó más de un año asistiendo a sus sesiones, entrevistando a pacientes antes y después de sus intervenciones, documentando casos, y aunque no pudo filmar las cirugías directamente, porque Pachita se negaba a ser grabada durante sus trabajos más profundos, sí documentó los testimonios y los resultados. Encontró casos donde personas con tumores confirmados por radiografías llegaban a Pachita sin esperanza de la medicina convencional. Después de las sesiones con ella, nuevas radiografías mostraban que los tumores habían desaparecido o se habían reducido dramáticamente. Encontró pacientes con enfermedades degenerativas que experimentaban mejorías inexplicables. Encontró evidencia que no podía ignorar. ¿Cómo lo explicaba Greenberg con su teoría sintérgica? Propuso que Pachita había desarrollado un nivel de conciencia tan alto que su campo neuronal podía modificar la latice de formas que la mayoría de humanos no pueden. Cuando ella tocaba a un paciente, sus campos neuronales interactuaban. Y si el campo neuronal de Pachita era lo suficientemente poderoso, podía literalmente reescribir la información en la latice que correspondía al cuerpo del paciente. Podía cambiar la estructura de la latice de tal manera que un tumor dejara de manifestarse o que un órgano enfermo se regenerara. Esto suena imposible hasta que recuerdas que, según la teoría sintérgica, la realidad física es solo una distorsión de la latice. Si cambias la distorsión, cambias la realidad. Pachita podía cambiar distorsiones porque su campo neuronal estaba sintonizado con bandas sintérgicas de muy alta frecuencia. ¿Por qué ella tenía ese nivel de sintonización? Greenberg sospechaba que en parte era innato, probablemente relacionado con el momento de su nacimiento, y en parte era desarrollado, resultado de décadas de práctica chamánica. Esto nos lleva a un concepto crucial que Greenberg desarrolló: los niveles de conciencia. No todas las conciencias son iguales. Algunos seres humanos operan en niveles muy básicos, mientras otros alcanzan niveles extraordinarios. Greenberg identificó 7 niveles principales. En el nivel 1, la persona está completamente identificada con sus pensamientos y emociones. No hay distancia entre el observador y lo observado. Si surge un pensamiento de miedo, la persona es ese miedo. Si surge un deseo, la persona es ese deseo. No hay capacidad de autoobservación. La mayoría de la humanidad opera en este nivel la mayor parte del tiempo. En el nivel 2 comienza a aparecer una pequeña capacidad de observación. La persona puede darse cuenta de que está pensando, puede notar sus emociones desde cierta distancia, pero esta observación es intermitente, aparece y desaparece. En momentos de estrés, la persona regresa al nivel 1. En el nivel 3, la autoobservación se vuelve más estable. La persona puede mantener cierta distancia de sus procesos mentales durante periodos más largos, empieza a notar patrones en su comportamiento, en sus reacciones, comienza a preguntarse por qué piensa lo que piensa, por qué siente lo que siente. Este es el nivel donde empiezan las prácticas contemplativas serias.
En el nivel 4, algo fundamental cambia. La persona comienza a experimentar momentos de silencio interno genuino, no el silencio de la ausencia de ruido, sino el silencio de la mente, momentos donde no hay pensamiento, donde solo hay presencia pura. Y en esos momentos la persona empieza a percibir algo que antes no percibía, patrones en su vida, sincronicidades, conexiones que antes parecían aleatorias, pero ahora revelan un orden más profundo. En el nivel 5, la persona se reconoce como ser. Ya no es solo Juan o María que tiene experiencias, es el ser que está experimentando ser Juan o María. Hay un reconocimiento directo de que hay algo permanente, algo que no cambia, algo que observa todo lo demás. Greenberg llamaba a esto el ser sin estructuras. Es anterior a todo contenido mental, anterior a toda identidad, y cuando alcanzas este nivel, tu percepción de la realidad cambia radicalmente. Empiezas a ver que todo es temporal excepto el ser, que todo lo que consideras importante es efímero, que solo el ser es real. En el nivel 6 aparecen los poderes. La persona que ha alcanzado la conciencia del ser establece contacto directo con la estructura sintérgica del espacio. Su campo neuronal se expande tremendamente y con esa expansión viene la capacidad de modificar la latice, no de formas dramáticas al principio, pero sí de formas perceptibles. Las sincronicidades aumentan exponencialmente. La persona piensa en alguien y esa persona llama. Necesita información y la encuentra en lugares inesperados. Toma decisiones que parecen arriesgadas pero resultan perfectas. No es que tenga suerte, es que su campo neuronal expandido está interactuando con la latice de tal manera que atrae hacia sí las configuraciones de realidad que necesita. En el nivel 6 también aparece algo crucial para nuestro tema, la conciencia de que el azar no existe. La persona en este nivel percibe directamente que todo está conectado, que todo sigue patrones, que nada es coincidencia. Y esta percepción no es una creencia, es una experiencia directa. Es como si se hubiera quitado un velo y ahora la persona pudiera ver los hilos invisibles que conectan todos los eventos. El nivel 7, según Greenberg, es la iluminación completa, la disolución total de la separación entre el observador y lo observado. La persona se da cuenta de que no hay persona, que el ser individual es una ilusión, que solo existe un ser universal experimentándose a sí mismo a través de infinitas formas. En este nivel, la capacidad de modificar la latice alcanza su máximo. Aquí es donde Greenberg ubicaba a seres como Pachita, como los grandes maestros espirituales de la historia. Ahora bien, ¿y qué tiene que ver todo esto con los meses de nacimiento? Aquí está la conexión que Greenberg nunca articuló completamente en sus textos publicados, pero que se desprende lógicamente de su teoría. Si naciste cuando la latiz tenía ciertas características, tu campo neuronal inicial se sincronizó con esas características. Esa sincronización inicial te predispone, aunque no te determina, a desarrollar ciertos niveles de conciencia con mayor facilidad que otros. Por ejemplo, si naciste durante el solsticio de invierno, en diciembre, cuando la oscuridad alcanza su punto máximo, en el hemisferio norte, antes de comenzar a revertirse, tu campo neuronal se imprimió con frecuencias de transformación profunda, de muerte y renacimiento, de descenso a las profundidades. Las personas nacidas en diciembre, según esta lógica, tendrían una predisposición natural hacia el nivel 5 de conciencia, hacia el reconocimiento del ser más allá de las estructuras. No es coincidencia que muchas tradiciones espirituales ubiquen nacimientos de maestros iluminados en diciembre. Nina Sorgi. Si naciste durante el solsticio de verano, en junio, cuando la luz alcanza su máximo, tu campo neuronal se sincronizó con frecuencias de expansión, manifestación, expresión externa. Las personas de junio tendrían predisposición hacia niveles de conciencia que se expresan externamente, hacia la creatividad visible, hacia la transformación del mundo material.
Si naciste durante el equinoccio de primavera, en marzo, cuando día y noche están perfectamente balanceados y la energía de la naturaleza se mueve hacia la expansión, tu campo neuronal resonó con frecuencias de balance, inicio, potencial emergente. Las personas de marzo tendrían facilidad para mediar entre opuestos, para iniciar proyectos, para catalizar cambios. Si naciste durante el equinoccio de otoño, en septiembre, cuando día y noche están balanceados pero la energía se mueve hacia la contracción, hacia la cosecha, tu campo neuronal se imprimió con frecuencias de síntesis, integración, sabiduría obtenida de la experiencia. Las personas de septiembre tendrían talento natural para integrar conocimientos dispares, para ver patrones, para enseñar. Los meses entre los puntos cardinales tienen sus propias características. Enero y febrero, después del solsticio de invierno, llevan las frecuencias de renacimiento gradual, de luz emergente lentamente de la oscuridad. Abril y mayo, moviéndose hacia el solsticio de verano, vibran con frecuencias de crecimiento acelerado, de manifestación de potencial. Julio y agosto, después del solsticio de verano, llevan las frecuencias de plenitud, de disfrute, de expresión máxima antes del descenso. Octubre y noviembre, moviéndose hacia el solsticio de invierno, vibran con frecuencias de soltar, de preparación para la oscuridad, de introspección creciente. Pero escucha esto con mucha atención porque es crucial. Estas son predisposiciones, no destinos. Dos personas nacidas el mismo día pueden tener campos neuronales completamente diferentes en la adultez. Una puede haber desarrollado su conciencia y la otra no. Una puede estar viviendo alineada con su frecuencia de nacimiento y la otra puede estar en resistencia total. El mes de tu nacimiento te dio una ventaja inicial para ciertos tipos de desarrollo de conciencia, pero tus decisiones, tus experiencias, tu nivel de autoobservación determinan qué haces con esa ventaja. Greenberg era enfático en esto. Decía que el desarrollo de la conciencia requiere trabajo activo. No es algo que suceda automáticamente solo porque naciste en el mes correcto. Es como nacer con talento musical. Puedes nacer con oído perfecto, pero si nunca aprendes un instrumento, ese talento permanece dormido. Del mismo modo, puedes nacer con una sintonía que te facilita alcanzar niveles altos de conciencia, pero si nunca meditas, si nunca te autoobservas, si vives completamente identificado con tu mente, esa sintonía no se actualiza. Por eso Greenberg desarrolló técnicas específicas. La meditación autoalusiva fue una de sus contribuciones más importantes. No era meditación de vaciar la mente al estilo oriental tradicional, era meditación de observación activa. Te sientas, cierras los ojos y en lugar de intentar detener los pensamientos, observas cómo surgen, te preguntas, ¿quién está pensando este pensamiento? ¿Desde dónde estoy observando esta emoción? ¿Qué parte de mí nunca cambia mientras todo lo demás fluye? Cuando practicas esto consistentemente, algo notable sucede. Empiezas a diferenciar entre el contenido de la conciencia y la conciencia misma, entre las olas y el océano. Y al hacer esa diferenciación, tu campo neuronal se expande, literalmente. Greenberg medía esto con electroencefalogramas. Las personas que meditaban regularmente mostraban patrones de coherencia cerebral mucho mayores que las que no lo hacían. Sus hemisferios cerebrales se sincronizaban, sus ondas cerebrales se organizaban en patrones de mayor complejidad, y con esa expansión del campo neuronal venía mayor capacidad de interactuar con la latiz. Las sincronicidades aumentaban, los patrones del ser se volvían más evidentes, la vida dejaba de sentirse como una serie de eventos aleatorios y empezaba a revelar una estructura más profunda. Aquí es donde el mes de nacimiento vuelve a ser relevante. Greenberg notó en sus investigaciones con meditadores que ciertos meses del año eran consistentemente más propicios para avances en la práctica, y con frecuencia, aunque no siempre, uno de esos meses era el mes de nacimiento de la persona o su mes opuesto.
¿Qué significa mes opuesto? Si naciste en enero, tu mes opuesto es julio. 6 meses de diferencia, el punto de la órbita terrestre que está exactamente al otro lado del año. La explicación que Greenberg propuso es que cada año, cuando la Tierra regresa a la posición orbital donde naciste, la latice recupera una configuración similar a la de tu nacimiento, no idéntica, porque el universo está en constante movimiento y nunca se repite exactamente, pero similar. Tu campo neuronal reconoce esa similitud. Es como reencontrarte con un viejo amigo, hay resonancia, hay familiaridad, y en tu mes opuesto ocurre algo complementario. Si en tu mes de nacimiento la Tierra estaba en cierta posición con respecto al Sol, 6 meses después está en la posición opuesta. El día es más corto si naciste en verano, más largo si naciste en invierno. La radiación solar llega desde un ángulo diferente. Las constelaciones visibles son completamente distintas, y tu campo neuronal, que se imprimió con la configuración de tu nacimiento, ahora experimenta la configuración complementaria, el yin a su yang. Esta es la razón por la que muchas personas experimentan crisis o transformaciones profundas, no solo en sus cumpleaños, sino también a los 6 meses de sus cumpleaños. Es un fenómeno que los astrólogos han observado durante siglos, pero que Greenberg intentó explicar con física en lugar de con simbolismo planetario. Ahora déjame hablarte de algo que muy pocas personas saben. En los últimos años antes de su desaparición, Greenberg estaba desarrollando algo que llamaba mapas sintérgicos personales. Trabajaba con personas individualmente, registraba sus fechas de nacimiento, sus experiencias de vida más significativas, los momentos de transformación, las enfermedades, los encuentros importantes, y buscaba patrones. Lo que encontró fue sorprendente. Para cada persona, ciertos números aparecían recurrentemente. Múltiplos de 7 eran muy comunes. Eventos importantes separados por 7 años, 14 años, 21 años. También múltiplos de 9, de 11, de 13. Y cuando analizaba más profundamente, descubría que estos ciclos tenían correlación con ciclos astronómicos reales. 7 años corresponde aproximadamente a un cuarto del ciclo de Saturno. 9 años es el ciclo de los nodos lunares. 11 años es el ciclo de las manchas solares. Greenberg estaba construyendo una ciencia de los ciclos personales basada en física real, no en numerología mística, y el punto de partida de todos estos ciclos era la fecha de nacimiento. Todo se medía desde ese momento cero, ese instante de activación del campo neuronal. Imagina que pudieras tener tu mapa sintérgico personal. Sabrías que cada 7 años desde tu nacimiento enfrentas un punto de decisión crucial, que cada vez que tu edad es múltiplo de 9, experimentas un cierre de ciclo y el inicio de uno nuevo, que en tu cumpleaños número 33, que es 3 veces 11, algo significativo ocurrirá si estás prestando atención. No porque sea destino o inevitable, sino porque en esos momentos la látice está presentando configuraciones que resuenan con tu campo neuronal de formas particulares. Greenberg nunca terminó este trabajo. Desapareció antes de poder publicar los mapas sintérgicos completos, pero dejó suficientes pistas en sus escritos para que quienes estudian su obra puedan empezar a reconstruir el sistema. Y aquí llegamos al misterio más grande. Jacobo Greenberg desapareció el 8 de diciembre de 1994. Tenía 47 años, cumpliría 48 el 12 de diciembre, solo 4 días después. Su familia había organizado una celebración de cumpleaños. Él había confirmado su asistencia, pero nunca llegó y nunca fue visto de nuevo. Las últimas personas que lo vieron dijeron que estaba emocionado, lleno de energía. Acababa de regresar de un viaje a Estados Unidos, donde había presentado sus investigaciones sobre telepatía en una conferencia. Estaba trabajando en nuevos experimentos que prometían ser revolucionarios. No había señales de depresión, de crisis, de intención de huir. Simplemente desapareció. Su coche fue encontrado en el aeropuerto. Su departamento estaba intacto. Su agenda mostraba citas para las semanas siguientes.
No había nota, no había mensaje, no había explicación. La investigación policial llevada a cabo por el comandante Clemente Padilla en mayo de 1995 no encontró nada concluyente. Las teorías abundan. Algunos creen que fue secuestrado por agencias de inteligencia interesadas en su trabajo sobre telepatía y modificación de la realidad. Hay evidencia circunstancial de que la CIA tenía interés en sus investigaciones. En 2017 se desclasificaron documentos del proyecto Stargate, un programa secreto estadounidense que investigaba habilidades psíquicas para aplicaciones militares. Entre esos documentos apareció un artículo de Greenberg sobre correlatos psicofisiológicos de la comunicación. Estaba colaborando con ellos, lo reclutaron por la fuerza, lo eliminaron porque su trabajo era demasiado peligroso. Otros apuntan a su esposa de ese entonces, Teresa. La relación era problemática. Según testimonio de familiares, Greenberg tenía miedo de ella y quería terminar la relación, pero no se atrevía. En el departamento de Teresa se encontraron muñecos de vudú con alfileres, según reportó el comandante Padilla. ¿Fue un crimen pasional? ¿Teresa lo mató y ocultó el cuerpo? Nunca se encontró evidencia suficiente para acusarla. Y luego está la teoría más extraña, la que muchos seguidores de Greenberg susurran, pero pocos se atreven a afirmar públicamente. Es posible que Greenberg alcanzara tal nivel de control sobre su campo neuronal que literalmente modificó su interacción con la latiz, que trascendió el plano físico de una manera que su propia teoría sugería era posible, pero que él nunca pudo demostrar desde dentro del sistema. Piénsalo. Pachita supuestamente podía materializar y desmaterializar objetos modificando la latice. Si un ser humano puede llegar a ese nivel de control, ¿por qué no podría aplicarlo a su propio cuerpo? Greenberg había alcanzado niveles muy altos de meditación según sus propios escritos. Hablaba de experiencias de unidad con todo lo existente, de momentos donde la separación entre él y el universo se disolvía completamente. Y no es inquietante que desapareciera precisamente en su mes de nacimiento, en diciembre, justo antes de cumplir 48 años. 48 es 4 veces 12, o 6 veces 8, o 7 veces 7 menos 1. Todos estos números tienen significado en numerología sagrada y en ciclos naturales. El 12 es el número de completitud en muchas tradiciones. 12 meses, 12 signos zodiacales, 12 apóstoles. Completar 48 años es completar 4 ciclos de 12. ¿Sabía Greenberg algo sobre ese momento particular de su vida? Sus propios mapas sintérgicos predijeron que algo transformador ocurriría, y en lugar de temerlo, lo abrazó conscientemente. No tengo respuestas. Solo tengo preguntas y una teoría que él dejó inconclusa. Lo que sí puedo decirte es que la teoría sintérgica, aunque Greenberg desapareciera sin poder completarla, proporciona un marco coherente para entender por qué el tiempo importa, por qué los ciclos importan, por qué tu nacimiento no fue un evento aleatorio. El momento en que naciste fue un punto de entrada específico a la experiencia humana. La latice tenía cierta configuración. Tu campo neuronal se activó y resonó con esa configuración. Esa resonancia inicial te predispuso hacia ciertos patrones de experiencia, hacia ciertos niveles de conciencia, hacia cierto tipo de propósito. Pero, y esto es fundamental, el propósito no es algo que el universo te asignó desde afuera. El propósito es la expresión natural de tu campo neuronal cuando está alineado con su frecuencia original. Es lo que surge automáticamente cuando dejas de resistir quién eres y comienzas a fluir con la corriente que estaba presente en tu nacimiento. Si naciste en enero o febrero, en pleno invierno, tu propósito probablemente involucra transformación silenciosa, trabajo interno que prepara futuros florecimientos. Si naciste en abril o mayo, en primavera, tu propósito probablemente requiere iniciar cosas, plantar semillas, manifestar potencial latente. Si naciste en julio o agosto, en verano,
Tu propósito probablemente está relacionado con brillar, con expresión máxima, con dar frutos abundantes. Si naciste en octubre o noviembre, en otoño, tu propósito probablemente implica cosechar sabiduría, integrar experiencias, prepararte y preparar a otros para ciclos de muerte y renacimiento. Y los meses de transición, los que están en los puntos cardinales, llevan propósitos de mediación, de balance, de servir como puentes entre mundos opuestos, pero recuerda, estas son tendencias, no prisiones. Tu trabajo es desarrollar tu conciencia lo suficiente para percibir tu frecuencia original y luego decidir conscientemente si quieres vivir alineado con ella o si prefieres luchar contra ella toda tu vida. La mayoría de personas luchan, nacen con una sintonía, pero el condicionamiento social, las expectativas familiares, los miedos personales, los alejan de esa frecuencia. Y entonces experimentan lo que Greenberg llamaba disonancia sintérgica. Es esa sensación persistente de estar en el lugar equivocado, haciendo las cosas equivocadas, siendo la persona equivocada. Es ansiedad existencial, es depresión sin causa clara, es la vida que funciona en papel, pero que se siente vacía. La disonancia sintérgica aumenta durante tu mes de nacimiento porque la latice está recordándote tu frecuencia original. Si estás alineado, tu cumpleaños se siente como renovación. Si estás desalineado, tu cumpleaños se siente como crisis. Greenberg sugeriría que uses tu cumpleaños no para celebraciones superficiales, sino para meditación profunda, para preguntarte honestamente, ¿estoy viviendo quién vine a ser? ¿O estoy viviendo quien otros esperan que sea? ¿Mi vida actual refleja mi frecuencia de nacimiento o la contradice? Y si descubres que estás en disonancia, tu cumpleaños es el momento ideal para recalibrar, porque en ese día la latice está presentando la misma configuración o lo más similar posible a la de tu nacimiento. Tu campo neuronal puede reconectarse con su frecuencia original más fácilmente en ese momento que en cualquier otro día del año. Este es el propósito del que habla el título, no un destino fijo impuesto desde arriba, sino una potencialidad codificada en tu campo neuronal desde el momento en que naciste, una frecuencia esperando ser reconocida, aceptada, expresada, y cuando finalmente la reconoces y la expresas, la vida deja de ser lucha y se convierte en flujo. Las sincronicidades se multiplican, los patrones del ser se vuelven obvios. El propósito no es algo que buscas afuera, es algo que emana desde dentro cuando dejas de bloquearlo. Jacobo Greenberg nos dejó un mapa, incompleto, sí, interrumpido por su misteriosa desaparición, sí, pero suficiente para que quienes tienen ojos para ver puedan comenzar a entender. El universo no es un accidente, tu vida no es aleatoria. El momento de tu nacimiento te conectó con patrones específicos del espacio-tiempo. Y esos patrones están esperando que los reconozcas, que los actives, que los vivas plenamente. Eso es todo lo que puedo compartir manteniendo honestidad con lo que Greenberg realmente investigó. Su teoría sintérgica es el puente entre la ciencia y lo espiritual, entre el determinismo y el libre albedrío, entre el caos aparente y el orden oculto. Tu mes de nacimiento importa no porque te limite, sino porque te señala hacia una frecuencia que, si la honras, puede llevarte a niveles de conciencia que ni siquiera imaginabas posibles